오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 11, versículo 12 hasta el 15. 마태복음 11장 La palabra de Dios, Mateos 11, versículo 12 hasta el 15. Vamos a leer todos juntos. 시작. De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos fue de violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y así queréis decirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. En este momento oremos para que nosotros, nuestros corazones puedan arrebatar el reino de los cielos y así el obispo también pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos. 귀한 시간 우리 모두가 하나님의 말씀으로 말미암아 하나님이 원하시고 하나님이 기뻐하시는 그 말씀 앞에 우리의 삶을 맡겨드리며 나가게 도와주시옵소서. 전국을 침노해가는 그 귀한 심령이 될 수 있도록 우리 영혼을 깨워주시고 인도하여 주시옵소서. 항상 하나님이 우리에게 주시는 이 지혜의 능력과 말씀을 통하여 주 앞에 나가게 도와주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님 이스라엘의 기름 부사 말씀의 지혜와 말씀의 시과 말씀의 능력으로 함께하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 우리는 그 말씀을 듣고 깨닫고 하나님 앞에 온전히 나감으로 말미암아 하나님 앞에 우리의 모든 것 정말 하나님이 기뻐하시는 자의 삶으로 나아가게 도와주시고 예배자의 삶, 하나님을 만나는 기쁨이 충만한 이 시간이 될 수 있도록 우리 영혼을 붙들어 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님이 도우시는 이 모든 손길 가운데 하나님 앞에 나갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 모든 심령마다 주님을 바라는 소망이 넘치는 이 귀한 예배가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 무엇보다 우리 영혼 하나님 앞에 온전히 맡겨지는 귀한 심령이 되길 원하오니 주께서 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 우리 하나님께서 tú nos has llamado en el día de hoy para que nosotros podamos recibir tu palabra y te damos gracias por esta oportunidad. Padre Dios, tú has puesto a tu siervo y ayúdalo, Señor, para que él pueda llevar tu palabra 크신 영감을 y así puedas revestir de la fuerza de tu inspiración y puedas llevar tu palabra y así de la misma forma todos nosotros podamos recibir lo que tú nos estás preparado. 예수 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 천국을 Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios tiene la gracia. Él dio el Espíritu a la humanidad y a partir de ese momento Adán se convirtió en un ser viviente. El ser viviente no solo vive del alimento físico, sino del alimento espiritual y obtiene la vida eterna. La carne es polvo de la tierra y no puede vivir eternamente. Solo el Espíritu puede vivir por la eternidad. El mandamiento de Dios es el alimento de la vida eterna, pero el hombre pecó en contra de ella. En cambio de vivir por la vida eterna, perecerá por toda la eternidad. Dios, para darnos la vida eterna, envió la palabra de vida eterna. Aquel verbo que vino en carne es Jesucristo. La ley es la ley de la carne y fue dada como mandamiento pasivo y tiene el objetivo de guardar su propia justicia. El Evangelio de gracia es un evangelio activo y pues su propósito es salvar al mundo con la justicia de Dios. La ley y los profetas solo enseñan en salvarse a uno mismo, pero el Evangelio de gracia salva a uno mismo, al prójimo y al mundo. El cielo es arrebatado por los violentos. No espere a Dios para salvarse, sino trate de obtenerla. La ley y los profetas es el mandamiento que disciplina a uno mismo. La gracia y la verdad es el mandamiento que salva a su espíritu. Arrebate con violencia para salvar a su espíritu. Activamente trate de obtenerla de Dios. Con todas nuestras fuerzas debemos orar, creer, recibir el Espíritu Santo, obedecer, recibir el bautismo, dejar a un lado el viejo ser y buscar lo nuevo. Realicemos la santidad de Dios, unámonos a la resurrección de Jesucristo y tengamos una fe de mártir por la obra del Espíritu Santo. Amén. 우리는 천국에 들어가는 것이 Nosotros
어떤 것이라는 것을 Tenemos que saber bien qué es 어떻게 해야 들어가는 el hecho de entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es que nosotros podemos entrar al reino de los cielos? 그래야 천국에 들어가는데 성공할 수 있습니다. Porque así nosotros podemos triunfar y entrar al reino de los cielos. 그런데 만약 이 문제에 대해서 Pero en el caso de que si nosotros 겪거나 tenemos una confusión en esto, y si nosotros no tenemos algo claro de esto, 천국에 no vamos a poder entrar al reino de los cielos. El hecho de entrar al reino de los cielos es algo muy fácil, pero al mismo tiempo puede ser difícil. ¿Por qué? 그 천국에 가는 길에 대해서 Porque ese camino en el cual nosotros podemos ir al reino de los cielos, hay algunas cosas que nos están molestando en ese camino. Pues yo pienso pues que son dos que comúnmente nosotros podemos experimentar, 가장 중요한 것은 아니지만은 aunque no son absolutamente pues importantes. Estas dos cosas son cosas que constantemente están con nosotros y nos molestan en este camino del reino, para entrar al reino de los cielos. Primero, 받았으면 다 된 거 es el pensar que, como yo he recibido la gracia, ya es todo. O sea, ya como yo he recibido la salvación, lo único que me falta hacer es entrar al reino de los cielos. 은혜 받았으면 다 끝났다는 O sea, es que uno ya recibe la gracia, entonces uno ya pues termina con todo lo que uno tiene que hacer. O sea, ya pues uno tiene la paz y va a entrar al reino de los cielos. 원하는 일을 마음대로 해도 된다. Y uno puede hacer todo lo que uno desea como uno lo desea. Ese es lo que el primer pensamiento. El segundo pensamiento 사람의 의로운 행실이 없으면은 es que sin estas acciones de la justicia, o sea, esas acciones que vienen de la carne, sin estas acciones uno no va a poder entrar al reino de los cielos. Pero estoy seguro de que estos dos pensamientos son pensamientos que cualquiera la puede tener, y también incluso los creyentes. O sea, está hablando sobre esos problemas que tienen relación con la moral y ética. Y uno constantemente piensa en eso, y eso es algo que uno puede abandonar. 은혜 받았으니 이제 다 된 것이다. Entonces yo como ya he recibido la gracia, entonces ya recibido el reino de los cielos. Y segundo, yo ahora tengo que ser moral y éticamente. Pues bien, mis acciones tienen que ser de esta forma. 있습니다. 그래서 우리도 Y la verdad es que estos pensamientos siempre están junto con nosotros. 둘 사이를 왕래를 하면 Y la verdad, nosotros inconscientemente estamos yendo en estos dos pensamientos. 모르겠어요. 내 육체, 내 육신이 원하는 대로 Y entonces, eventualmente, mi carne, pues yo va a este pensamiento o al otro pensamiento, y está justificando su propia fe en ese momento. Pero eso es algo muy peligroso. 예우 없이 다 이러한 유혹, 이러한 방황을 ¿Por qué? Porque todas las personas pueden experimentar estos dos pensamientos, pero en esos dos pensamientos la verdad es algo muy peligroso, porque puede cometer pecados. O sea, puede cometer pecados en el cual no va a poder tener el perdón. 에 대해서 확실한 어떤 우리의 이해를 갖고 있지 않으면은 Pero la verdad, si nosotros no tenemos claro estas dos cosas y nos dejamos llevar en esto, entonces nuestro espíritu, la verdad, perecerá. 대단히 위험한 어떤 Si nosotros divagamos en esos pensamientos, entonces obviamente esto será muy peligroso, y este momento y ese tiempo será el momento en el cual nosotros pecaremos en contra de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener esto en claro, tenemos que saberlo. ¿Qué es el hecho de entrar al reino de los cielos? O sea, ¿cómo puede hacer para poder entrar al reino de los cielos? Nosotros tenemos que saber ese origen. Entonces tenemos que saber bien ese núcleo de cómo podemos entrar. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista nos ha dicho, como hemos leído en la palabra del día de hoy? 나타난 거예요. 그런데 이 Luego de más de 4,000 años, 400 años, se ha aparecido un profeta en Israel, quien es el Juan el Bautista. 선지자를 종합해서 통틀어서 마무리를 해줍니다. Pero entonces este profeta, o sea, el Juan el Bautista, es quien termina con todos los profetas y la ley. 세상에 외쳤습니다.
Pero entonces Él anunció al mundo, o sea, a los judíos, 천국이 가까웠다. el reino se ha acercado. 판단하라. Ustedes tienen que determinar en sus corazones, 멸망하겠느냐? ¿será que ustedes van a perecer de esta forma o ustedes van a arrepentirse? Así les dijo a ellos. 지금이 어떤 때인 줄 아느냐? Juan el Bautista dijo, como nos dice en Mateos 3:10, yo a la verdad bautizo por agua, pero entonces ¿qué dice? Ya Él, 나무마다 찍혀서 불에 던지우리라. ya el reino de los cielos, el aventador, su aventador tiene su mano y limpiará la era. 키를 들고 Y entonces dice, y la verdad, aquel que viene tras mí, Él ya ha puesto y 누구는 al aventador en su mano. Y la verdad, algunos serán puestos en el granero y otros serán echados y serán quemados. Así que nos dice en el versículo 10 a 12. Y así de esta forma, el Juan el Bautista, así es como introduce al reino de los cielos. Y también, y les dice a ellos que se arrepientan. 그대로 설명하셨어요. Y también 아내 때부터 el Señor nos ha dicho de esta forma muy claramente, como nos dice Mateos 11:12, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es algo difícil de interpretar, pero entonces el reino de los cielos sufre la violencia y también los violentos lo arrebatan. Así es como nosotros lo interpretamos. O sea, Juan el Bautista es quien ha introducido el reino de los cielos. Y así es como el Señor viene con toda la fuerza en esta tierra. Esto es algo que el mundo no había experimentado. Pero la verdad, esto es algo que el Señor en ese instante viene con toda la fuerza. 기회를 놓치지 말고 Pero entonces ahora el reino y el mundo, la verdad, no debe dejar esta oportunidad, sino que tienen que arrebatarlo. 빼앗아야 된다. O sea, y los violentos lo arrebatan. O sea, los violentos tienen que arrebatarlo. O sea, es la oportunidad para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Y así, luego de que el Juan Bautista haya vino Jesús. 이 계획된 이 대단히 귀중한 기회를 Pero entonces esta oportunidad en la cual el Señor nos ha dado a nosotros y Él se ha manifestado en nosotros. 율법과 선지자가 Pero entonces, ¿qué es lo que había visto en ese instante el Señor? De que la ley y los profetas, la verdad, habían cambiado completamente. O sea, habían 잘 영접하도록 alejado del origen de la ley, lo que la ley, la verdad, estaban diciendo. Pero entonces, ¿qué hacían los profetas y los saduceos? Ellos tenían ese rol importante de introducir a Jesucristo y a esperar a Jesucristo. Pero entonces, si vemos en todos los judíos, la verdad era esto, estaban haciendo lo contrario. Pero entonces, si uno cada vez que conociera la ley y uno aprendiera acerca de la ley, entonces uno constantemente tendría que esperar a Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos ver en ese instante? 오히려 그리스도 Que los israelitas, los judíos en ese instante, la verdad, cada vez que ellos aprendían acerca de la ley a través de los profetas y saduceos, ellos sentían que ellos no necesitaban más a Cristo. 유전 원래 옛 선지자들을 Por eso, entonces, esa palabra, o sea, esa tradición que había dado a través de los profetas, la verdad fue cambiado a una tradición de hombres. Esa ley, ese rol que tenía la ley, la verdad no pudo hacer su rol, sino en cambio de hacer su rol, cambió su rol a otra cosa. Y luego así es como el pueblo de Israel fue y vivió hasta ese momento. ¿Qué es lo que ellos estaban aprendiendo? ¿Cómo era lo que ellos estaban aprendiendo? 잘 지켜야 한다. Que el hombre 지킴으로써 tiene que cumplir con toda la ley, 의로운 자가 y el que cumple la ley es hecho justo, y así aquel que es justo puede ser aceptado por Dios. 이렇게 만든 주인공이 Pero ¿quién es aquel que había puesto y enseñado de esta forma? Los fariseos y saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? O sea, los saduceos, la verdad, todos, la mayoría son fariseos.
Pero entonces, ¿qué es el deber de los saduceos? Son los quienes escriben la Biblia. 대로 하는 것이 아닌가. O sea, como en ese tiempo no existía la imprenta, ellos eran quienes escribían la ley y ellos eran quienes interpretaban la ley y estudiaban la ley. Y así investigaban en la ley y así analizaban y así era como ellos enseñaban. 사람들은 유대 민족의 신앙 Por eso los saduceos, la verdad, tenían esa responsabilidad de tener la responsabilidad de la fe de todos los israelitas. 말씀드린 대로 사람은 Pero ellos habían enseñado de esa forma. Los hombres, al tener esas acciones justas, ellos pueden ser justos. Así tienen que hacer esto, así tienen que hacer para que puedan ser aceptados por Dios. 본질적으로 중요한 요소가 있어요. Pero acá algo que es importante que acá nosotros tenemos ver. O sea, que el hombre a través de sus esfuerzos puede justificarse, así puede convertirse en justo. 이런 거예요. Pero la verdad, en el día de hoy, si vemos en el día de hoy, si comparamos el día de hoy, uno, a través de las acciones morales y éticas, si uno es aceptado por las personas, uno puede ser justo. Así es como nosotros podríamos pues cambiarlo y interpretarlo en estos momentos, en el día de hoy. 이 서기관과 바리새인들은 Pero los fariseos y saduceos, ellos pensaban que ellos eran justos. 최고의 인정을 받는 Y la verdad, ellos pensaban que eran personas que eran aceptados por Dios. Y la verdad que Dios le agradaba y se complacía por ellos. Pero ellos no pararon con esto, sino que ellos 자의 모델 ellos pensaban, ellos querían ser ese modelo que las personas tenían que seguir y así se jactaban por eso y deseaban que las personas lo miraran a ellos y aprendieran de ellos. 칭찬을 받기를 좋아해요. Y a ellos les gustaba ser complacidos por las personas y complementados por las personas. 그들에게 대단히 좋게 얘기하고 Y pues deseaba que las personas hablaran bien de ellos y recibieran la gloria de parte de las personas. 율법을 Por eso, entonces, para que ellos pudieran llegar a esto, entonces ellos cambiaron la interpretación, el significado de la ley. 의미 O sea, el significado, la interpretación, o sea, el nivel, o sea, los diferentes límites que la ley pues nos está dando. Ellos cambiaban eso para que ellos pues pudieran pues recibir esa gloria de los hombres. 나니까 이제는 자기들의 의의를 더 과시할 수 있는 Pero entonces, así que ellos ya habían cambiado la ley, entonces obviamente ellos podían recibir más gloria de las personas y esto seguía una y otra vez y así cada vez que esto seguía, entonces ellos recibieron aceptados mucho más altos y eran glorificados. Si les digo un ejemplo de esto, hay una palabra que nos dice en Levíticos que nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis y seáis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastren sobre la tierra. O sea, yo como soy santo, Dios Jehová, como soy santo, ustedes también sean santos. Entonces, ustedes no sean contaminados con animales que se arrastran en la tierra. O sea, ¿qué es el punto de este versículo? Es que nosotros seamos santos de la misma forma como Dios es. Pero la verdad, uno en el interior no puede conocer lo que las personas tienen. Pero si vemos a los fariseos en ese instante, cuando vean a un insecto o una serpiente que veían pues en las que se arrastraron en la tierra, ellos comenzaron a sorprenderse y se asustaban. Dijo como, ay, eso está sucio, eso es sucio. Y entonces las personas al ver eso, obviamente dirán como, ellos son muy santos. 사람 보는 데서만 그런 거. La verdad es que los fariseos, la verdad, actuaban de esa forma en presencia de las otras personas. Por eso, ellos 그들이 cambiaron completamente ese significado de esa palabra. 전문가에서는 La verdad es que los fariseos eran personas que eran profesionales en la palabra, pero la verdad, ¿qué significa esto? Que ellos no estaban entendiendo esa profesión que ellos tenían, esa profesionalidad, o sea, de esa palabra. Lo único que ellos se enfocaban era con lo exterior. Ellos no se enfocaban en esa palabra espiritual. La verdad, en lo espiritual que nos estaban diciendo la palabra del Señor. Por eso,
것이 아니라 La verdad es que ellos no pudieron ver eso, lo espiritual, y más allá, ellos cubrieron para que las otras personas no pudieran ver eso, eso espiritual. Pero entonces ahora Jesús, al manifestarse en la tierra, 이렇게 말씀하십니다. Él le dijo a las personas, a toda la multitud, ¿qué fue lo que dice en Mateo 5:20? 서기관과 바리새인보다 더 Si ustedes no son mayores, si su justicia, la verdad, si no es mayor que los escribas y los fariseos, no entrarán, no podrán entrar al reino de los cielos. Y las personas se asustaron al escuchar esto. Si ellos no pueden entrar al reino de los cielos, ¿quién podría ir entonces al reino de los cielos? ¿Qué es la perspectiva del Señor? Ustedes con este nivel de estos fariseos y escribas, la verdad no van a poder entrar en los cielos, sino que su nivel tiene que ser mucho mayor que ellos para que puedan entrar en los cielos. 그러니까 이 바리새인이 뭐니 하는 그 자들이 할 수 Y 있는 por eso, ese nivel que estos fariseos y escribas estaban diciendo, ese nivel que ellos dicen que se están cumpliendo bien la ley de Moisés, la verdad tiene que ser mayor que esto para que ustedes así puedan entrar al reino de los cielos. Él deseaba un nivel mucho mayor. 먼저 여러분과 내가 Esto es algo que constantemente les voy a decir en el día de hoy, pero es algo que les quiero decir de antemano para que ustedes no malinterpreten la palabra. Es que esa justicia que Dios desea, es completamente diferente a esa justicia que los fariseos estaban diciendo y clamando. Esa justicia de Dios es espiritual. 하나님의 의와 같은 수준이에요. Es para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Tenemos que tener esa justicia que es igual que el nivel que Dios. Pero si vemos a los fariseos, ellos consideraban esa justicia de Dios mucho más baja que la de ellos. 인간이 스스로 행실로서 Pues la verdad es que esa justicia de Dios, la verdad es que no puede llegarse con las acciones y el esfuerzo de las personas. Si uno constantemente trata de, pues, a ver, cada uno de nosotros, la verdad estamos tratando de subir y aumentar nuestro nivel de justicia. Entonces, obviamente, la verdad, entonces, ¿cómo se pondrá igual que Dios? ¿Cómo hará esto? Está asaltando a sí mismo y está rebajando a la justicia de Dios. 갖고 있는 문제와 크게 다르지 않아요. Pero la verdad, la verdad, no es muy diferente a unos problemas que nosotros como hombres tenemos. Por ejemplo, 우리 인간의 참 모습을 모르면은 si el hombre no conoce la forma verdadera de sí mismo, o si así uno no se conoce a uno mismo, entonces tendrá y podrá, y la verdad tendrá y escogerá decisiones que son incorrectas. Hay muchas personas entonces así dirán, que al principio al creer en Jesús decían, ay, gloria a Dios, 어떻게 변하냐? al principio, pero luego llega un punto en que cambiará. ¿Y cómo cambiará? 이런 일을 해도 Ay, yo que ya he recibido la salvación, entonces si yo hago estas acciones y estos pecados, ay, yo creo que va a estar bien. ¿Por qué? Porque yo soy justo. 막 융통성 막 이런 것이 막 들어옵니다. Y la verdad, luego, entonces comienza a interpretar esta palabra como él desea y comienza a escuchar los pensamientos de la carne. 어떤 체계를 구성하는 Y así cambiará y creará un nuevo orden. Pero en medio de esto, 본질을 벗어 entonces esta persona eventualmente se alejará del origen, o sea, de ese origen de la fe. 저렇게 해도 어차피 천국에 Y entonces y dirá, ay, no importa si yo hago esto o lo otro, yo de todas maneras iré al reino de los cielos. O sea, comienza a justificarse a sí mismo. Y luego llegará al punto que él mismo pensará que él es justo. Se está justificando a sí mismo. 그럴 것이다. Pero la verdad no es así. Pero entonces él piensa y quiere justificarse a sí mismo, creyendo y tratando de creer en eso. Y también así piensa a manifestarse delante de las personas. Si les vuelvo a explicar, 괜찮을 것 같다
Si uno piensa, ay, estas cosas no debería hacerlo, y luego llega y dijo, ay, sería bien hacerlo, estaría bien, y luego se convertirá y llegará al punto, ay, está bien si yo lo hago. Pero la verdad eso es lo que estaba pasando en ese instante en Israel. 예수 믿는 자들의 인생들이 Si nosotros vemos la vida de las personas que creen en Cristo, la verdad, 전에 범하는 것이 아니라 예수 믿고 나서 범하는 거예요. esos pecados que uno comete mayormente no son los pecados que uno comete antes de creer en Jesús, sino que luego de creer en Jesús, porque uno constantemente de justificarse a uno mismo y cada uno se pone y tiene ese estándar de justicia a sí mismo 그러니까 모든 의를 잃기 시작하고 y comienza a perder toda justicia que viene de Dios y solamente hace las cosas que son malas y luego eventualmente dejará a un lado todas las cosas que vienen de Dios y solamente quedará con lo exterior y luego molestarán a la iglesia y luego llegarán a llegarán a juzgar al siervo de Dios, pero la verdad esto llegará a un punto en el cual ni siquiera a sí mismo pensará que esto es malo, ni tendrá ese remordimiento de su propia justicia. Recibirán la maldición. 하나님께서 요구하시는 의는 Esa justicia que Dios desea de nosotros es como yo ya les he dicho a ustedes. No es esa justicia que viene del hombre. La verdad, ese significado de esa justicia que Dios desea es completamente diferente. Es algo que ni siquiera podemos comparar. No hay forma de comparar. O sea, no hay forma de comparar. 양초가 Es, por ejemplo, es como 그래서 통 먹고 나와 que el sol, una vela que está prendida, le esté diciendo al sol que peleemos. O sea, es algo 바리새인들이 imaginable. 너무 Pero como vemos a los fariseos y a estos escribas y saduceos, la verdad, estas personas, la verdad, estaban tan enfocados en su propia justicia. Y la verdad, 그들의 눈높이에 맞춰서 el Señor 정도 차이로 들어서 따지셨습니다. les dijo a ellos y poniendo a su propio nivel en ellos, poniendo a su nivel en ellos y comenzó a decirle y a reprocharles a ellos. Y así es como les dice a ellos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en la perspectiva de Dios? Primero, 훌륭한 의를 높은 의를 요구하시는 것이 아니라 es que Dios no está pidiendo por una justicia que sea grande o más alta, sino que Dios desea una justicia que sea perfecta, que es perfeccionada, una justicia que es igual a ese nivel a Dios. O sea, como nos dice Mateo 5:48. Es que nosotros seamos perfeccionados como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es que nosotros para poder entrar al reino de los cielos, o sea, nuestro nivel tiene que ser igual a ese rey. 왕의 의에 O sea, nuestro nivel tiene que subir a la misma forma como al rey, a esa justicia del rey. Si nosotros no subimos nuestra justicia como la del rey, la verdad no podemos entrar. Por la verdad es imposible llegar a esa justicia de ese rey. Y eso es algo que nosotros no podemos esforzarnos a esta carne. O sea, es algo que nosotros no podemos llegar y es algo que nosotros no podemos llegar con nuestro esfuerzo. 내놓으시는 Y luego, ¿qué es lo que la segunda perspectiva del Señor? 사람의 외형적인 모습 Es que Dios no mira a lo exterior, o sea, esa justicia que viene de la carne. Dios no solamente mira esto, Dios no solamente desea esto, sino que Él mira lo interior. Dios mira lo que está en su interior. 요구를 더 강조하신다. Y Él se enfatiza en mucho más en las cosas que están en el interior que en las acciones y lo exterior 완전한 의다. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Primero, es esa justicia que es absoluta, o sea, que es perfecta. No es esa justicia que viene de esta carne, sino que está hablando de esa justicia que es perfecta. Y luego, segundo, ¿qué es lo que el Señor desea? Es lo interior, lo que está en lo interior de la persona, lo que sale del interior de esa persona. 그런데 자, 서기관과 바리새인들은 Los fariseos y los saduceos, 외형적인 준수에만 관심이 ellos solamente tenían el interés en las cosas del exterior que está en la ley.
O sea, ellos no pensaban en los pensamientos o en el corazón de cada uno de ellos, lo que está interior de las personas. Lo único que ellos pensaban, digamos, un ejemplo, sí, lo que ellos pensaban era, aunque uno odiaba a esa persona, aunque uno odiaba a su prójimo, pero si uno no llega a matar a esa persona, la verdad, uno no está desobedeciendo a la ley. O otro ejemplo, aunque uno tiene esos corazones y esos pensamientos de avaricia, pero aunque uno no haya puesto esto en acción, uno no ha pecado. O sea, uno no ha pecado con esto. O se está hablando de la hipocresía. Y esta hipocresía estaba ya puesto en medio de la sociedad. Y eso es algo que el Señor había visto y había, verdaderamente, regañado a ellos y les dijo en Mateo 23, 25, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo que es fuera del vaso y del plato, pero de por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». ¿Qué es lo que está diciendo ese vaso? ¿Qué es lo que el rol de ese vaso? ¿Qué es lo que el propósito de ese vaso? Es guardar cosas dentro de ese vaso, pero estaba lleno del robo y de la injusticia. La verdad, ellos no tenían ningún interés en los pensamientos o lo que estaba dentro de ellos, sino que lo único que ellos estaban pensando eran las cosas que eran en su exterior. Las cosas en su exterior. Ellos pensaban, si uno no ponía esto en acción, la verdad, esto no sería nada malo y no es pecar y no es ninguna, desobedecer esos mandamientos. Pero en cambio, ellos, y hasta llegaron al punto de pensar de que ellos podrían entrar al reino de los cielos, y ellos hasta miraban a las otras personas como estas personas no iban a poder entrar al reino de los cielos. Hasta el Señor llegó a ser, menospreciado por las personas y hasta llegó a menospreciar a las personas, hasta los que recolectaban los impuestos. ¿Pero por qué hacía esto? Porque ellos, al menospreciar a estas personas, su propia gloria subía aún más. Pero Dios vio esto como lo más malo y la verdad, Dios juzgó a ellos por esto. ¿Por qué? Porque ellos solamente se enfocaban en lo exterior. Esa justicia que estuvo solamente en su exterior. El Señor dijo que la verdad, estos eran personas que eran sucias, que estas personas eran las personas injustas. La verdad, estas son personas que son, la verdad, que mataron a las personas. ¿Quiénes son los que mataron a estos profetas? Y todas estas personas que vinieron de antes son estas personas, estos fariseos, estos saduceos que eran hipócritas. La verdad, algo que los fariseos y los saduceos no sabían eran que ese pecado que estaba dentro de las personas era el verdadero pecado. No solamente el pecado, no solamente el hecho de que uno llegue a esto en acción es el pecado, sino que dentro de ellos, los que estaban dentro de ellos, el hecho de odiar a las otras personas, a su prójimo, es el matar. Y la verdad, el resultado de eso, ir es al infierno. También el pensar en la avaricia, aunque solamente son el pensamiento, ya ha pecado. Ya ha pecado. Y la verdad, si nosotros vemos esos pecados, es algo que ya está en los 10 mandamientos. Pues la verdad, aunque el Señor no haya hablado sobre los otros mandamientos, también los otros mandamientos están siendo incluidos en esto. Si nosotros no pensamos en ese origen, o sea, de dónde vienen esos pensamientos, la verdad, no hay ninguno de esos mandamientos que no hemos cumplido. O sea, si apenas sí pensamos en estos pensamientos y lo que viene dentro de nosotros, la verdad ya ha
desobedeció con todos estos mandamientos, que si eran 100, estos 100 mandamientos ya ha desobedecido a esto. O sea, no hay ninguno que pueda ser aceptado en ese estándar que tiene Dios. O sea, no hay nadie en este mundo que pueda llegar a lo que el Señor desea. 행위들은 어떠나요? Y también, si nosotros vemos a nuestras acciones, si nuestras acciones de nuestra fe también son lo mismo, todo lo que nosotros tenemos en nuestro exterior no es todo. 신실한 내적 동기가 바탕되어 있지 않으면은 Si nuestros pensamientos, la verdad, y si vienen a nuestros también estos pensamientos, aunque no vienen aún siendo exteriormente, la verdad esto ya es pecado del Señor, delante del Señor. 너의 그런 도덕성의 수준으로 너를 한번 판단해 보자. 너에게 Si el Señor nos dice a nosotros, nos juzga a nosotros, 너의 수준은 턱없이 si nos dice a nosotros, si nos compara a nosotros con nuestra propia justicia, nos dirán, tu propia justicia, la verdad, tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. Tu justicia, la verdad, es muy baja. Y luego si vemos lo segundo, por tus acciones, y si tus acciones, aunque dicen que son buenas, la verdad, ¿cómo pueden decir que estas acciones son lo correcto? La verdad, tus acciones eventualmente están yendo en contra y hasta estás haciendo que las otras personas no puedan entrar. Como nos dice Mateo 23:13, que cada uno de ustedes están cerrando la puerta del reino de los cielos y también han cerrado la puerta para que las otras personas no puedan entrar. 보이는지 모르지만 Aunque cada uno de ustedes puedan verse y se están justificando delante del hombre, pero más Dios conoce vuestros corazones. 하나님에게는 미움을 받는 것이라. Porque los que los hombres tienen por sumible delante de Dios es abominable, como nos dice en Lucas 16:15. 그러니까 O sea, es abominable delante de Dios. ¿Qué es el propósito de la ley? No es el propósito de la ley de hacer que el hombre suba a llegar a ese punto de que, pues, de ser de justicia de Dios, o llegar a o no es como evaluar para poder clasificar a un tipo de estándar o pues un nivel que Dios pues desee, sino que el propósito de la ley 수준에 도저히 이룰 수 없는 es que el hombre, como no puede llegar a ese punto, es para que ellos puedan saber de que ellos son pecadores. Es para que la función de la ley es para mostrar que el hombre, no hay forma para que el hombre pueda vivir por sí mismo. No hay forma que él pueda sobrevivir por esto. Pero ahora entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que puedan ser salvos? Y hasta los discípulos preguntaron de esta misma forma al Señor, como nos dice en Mateo 19:25 y hasta 26. Ellos preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si leemos el versículo 26 que nos dice, y mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. 완전한 의를 Para llegar a esa justicia que es perfecta. Dios quien está pidiendo esa justicia perfecta. Y este Dios nos está dando a nosotros esta justicia. Él es ese camino y esa enseñanza que nos da a nosotros, como dice en Juan 14:6. 의의 그런 완전한 기준이신데 Es Dios quien es ese estándar. Por eso Él hace que nosotros podamos depender de esa palabra que es Dios, y así de esta misma forma podemos llegar a esa justicia del Señor. Esta justicia no es hecha por el hombre, sino es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Es algo que el Señor Cristo nos ha dado a nosotros cuando nosotros creemos en Jesús. Como nos dice en Gálatas 2:16, que nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 율법의 행위로는 의롭다함을 얻을 Nadie puede ser justificado por la ley.
의롭다함을 받는 거는요. 이제 El ser justificado, el convertirse en ser justo, 만들어지는 것이 es a través de la gracia de Jesucristo, es a través de la fe de Jesucristo. Es el único camino en el cual nosotros podemos ser 율법 말고 justos, podemos llegar a ser esa justicia que Dios desea. Nosotros a través de la ley podemos ver ese camino que puede manifestar la justicia de Dios. 뭐냐? Pero entonces la ley y los profetas, la verdad, ¿cuál es esa justicia? Es que todo aquel que tiene esa fe a través de Jesucristo es para que todos puedan creer en Él y puedan recibir esto. 또한 하나님이 주십니다. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Esta justicia es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Y tampoco no es que ellos sean aptos. Uno tiene que ser apto para recibirlo. Y no es algo para que uno pueda ser formado o así no pueda recibirlo. Sino que es algo que nosotros no podemos recibir con nuestro esfuerzo. Sino es algo que nosotros tenemos que recibir de Dios. 멸망하게 된 Nosotros, que la verdad, nosotros teníamos que perecer. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado a nosotros esa gracia y esa justicia. Y el Señor nos pide esa justicia y para que nosotros podamos venir delante del Señor. Pero Jesús murió en la cruz y luego resucitó y nos da a nosotros esa justicia para que nosotros podamos recibirlo. Por eso, como nos dice en Romanos 8, desde el 4 hasta el 5, cuando habla sobre la carne, que nosotros no nos enfoquemos en la carne, sino que nosotros sigamos al Espíritu. Y así que nosotros podamos buscar las cosas que pertenecen al Espíritu. 의로운 사람은 La persona que es justificada por sus propios ojos, o sea, a cualquiera que es justo por sus propios ojos, la verdad es que esa gracia de Dios no tendrá ningún valor. Esa justicia de Dios no será tan 이런 걸 가볍게 여깁니다. valorosa. Y la verdad, sí tomará levemente esa justicia del Señor. 주려고 했던 구원을 원치 않았어요. 예수 그리스도께서 주시는 La verdad, esas personas, los fariseos y saduceos, ellos no quisieron recibir esa salvación de que el Señor estaba dando, sino que ellos escogieron su propia carne, sino que ellos pusieron su propia vida en esa carne. Y como dice en Romanos 10:3, ellos cogieron la justicia, su propia justicia, y ellos abandonaron la justicia de Dios. Ellos obtenieron las cosas que ellos deseaban, y la verdad, ellos no obedecieron a la justicia de Dios. 하나님의 의를 부어 Pero a lo contrario, ¿quiénes son estas personas que podrán recibir esa justicia de Dios? ¿Quiénes son aquellos que podrán recibir esa justicia de Dios? Son aquellos que reconocen su pecado. 얼마나 악한 Y la verdad, aquellos que conocen de qué tan 막 증오하고 pecador es el hombre. Y la verdad, aquellos que conocen esa justicia de sus pensamientos, de sus acciones. Y la verdad, ellos ni siquiera pueden confiar en su propio ser, sino que ellos van delante del Señor y piden delante del Señor que Él les salve a ellos. Ellos vienen delante del Señor. Estas personas son aquellos que van a poder recibir esa justicia de Dios. Y Dios decía que estas personas vengan delante de Él. Como nos dice en 1 Corintios 1:30, todo aquel que depende de Cristo Jesús es el que ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, en estas personas es aquel que Dios se convierte en su justicia, su santidad y redención. 우리를 보실 때에 Cuando Dios nos viene a nosotros siendo pecadores, pero cuando venimos delante del Señor, Él desea cuando nos viene a nosotros ver a Jesús, quien es completo, que es justo, que es santo, que tiene esa redención. 그 기능 율법 Esa función de la ley, ese propósito de la ley está en esto. 누구든지 예수 Que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que al creer en Jesús, 그리스도를 삼고 천국에 들어가는 pone a Cristo como su justicia y así pone delante del Señor. 자기 의로 Es aquel que pone a Cristo como su propia justicia y así pueda entrar al reino de los cielos y así podrá tener esa justicia para poder llegar a venir delante de Dios. Como nos dice en Filipenses 3:9, queridos hermanos, nuestra justicia no viene de la ley, sino viene a través de la fe de Cristo.
es creer en Dios y así nosotros podamos obtener y así podemos obtener esta justicia. 하나님에게서 온 의입니다. Es esa justicia que viene de Dios. 여러분, Queridos hermanos, 그리스도의 의를 가진 여러분, cada uno de ustedes que han recibido esa justicia de Dios, que han recibido esa justicia como regalo, dependan de ella. 의를 의지하는데 노력하시기 바랍니다. Y espero que ustedes se esfuercen para poder depender aún más en esta justicia. 얼마나 어려운 것인지 아십니까? Ustedes no saben qué tan difícil es entrar al reino de los cielos. Qué tan difícil es entrar al reino de los cielos. 우리 예수의 의로 인해서 천국 갈 수 있어요. Y nosotros solamente a través de la justicia de Cristo podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que proteger nuestra justicia. 여기셨을 때에 Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, 풍류를 놓치면 안 됩니다. nosotros no podemos abandonar, nosotros no debemos dejar esta oportunidad, sino que nosotros hasta el último momento al que nosotros vivimos en esta tierra, dependamos de esa justicia que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros nunca le dejemos a un lado, que nosotros nunca dejemos esto a un lado y nosotros nunca la menospreciemos, sino que nosotros sigamos a la llenura del Espíritu Santo. Aunque nosotros no sigamos los pensamientos de esta carne, sino que nosotros dependemos del Espíritu Santo. 우리에게 주신 의가 Y así nosotros podamos seguir esa justicia de Dios. 겉모습만 남겨 떠나지 않기 위해서 Esperemos para que nosotros no tenemos tiempo de ir en contra de la iglesia o hacer otra cosa, sino que nosotros tenemos que seguir y proteger esta justicia que Dios nos ha dado a nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Por favor, todos de pie. 우리 하나님께 기도합시다. Oremos en este momento delante del Señor, 하나님의 para que nosotros dependamos de esa justicia de Dios, que esa justicia que es perfecta de Dios, 하나님의 의로만 살기 원합니다. para que nosotros solamente vivamos de la justicia de Dios, que Dios nos proteja de nosotros, para que solamente esa justicia de Dios pueda estar en nosotros y nos domine a cada uno de nosotros. De que esa justicia de Dios no se aleje de nosotros, sino que estemos llenos del Espíritu Santo y Dios nos acepte a cada uno de nosotros y que así nosotros podamos llegar al reino de los cielos y así nosotros podamos cuidar esa justicia. Vamos a orar todos juntos. 아버지, 우리를 역사하시고